Bueno, saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es David Urrea, apologista, unicitario, monoteísta de Hueso Colorado. En esta hora quiero presentar un programa que me ha parecido muy interesante. Aquí tenemos a un ministro, maestro, eh, referente de la unicidad, quien está entrevistando nada más y nada menos que a nuestro hermano David K. Bernal. Sencillamente, hay un tema muy interesante referente a quién es Jesús, porque para muchos Jesús es solamente un hombre. Para muchos Jesús, siendo el Hijo de Dios, es solamente un hombre que es totalmente independiente a Dios, lo que hace claramente evidente una doctrina de dos seres, de dos tocayos, ¿cierto? Pero a manera constructiva, vamos a mirar este video y vamos a observar cómo el hermano David Bernal nos explica quién es Jesús y nos explica la unicidad de Dios de una manera muy interesante para que los televidentes observemos y nos demos cuenta si esto que está enseñando el hermano es verdad o no, y si está de acuerdo con la escritura. En lo particular, yo concuerdo en la mayoría de lo que dice aquí el hermano Bernal, y vamos a, sin más preámbulos, a presentar el video. On the Word, when he died on the cross and he was buried, rose again, ascended and gave us his Spirit, then he started using the same language for us. That when we receive the Spirit, we'll cry, Abba, Father. So we'll have that same intimate relationship with God as our Father through the covenant relationship of the man Christ Jesus and his relationship with his Father, with God. And so, yeah, Father, Son, Holy Spirit, that's important language, but it's important to use it biblically. So I will... Ok. Lo primero que debemos notar es la pregunta que le está haciendo el entrevistador al hermano Bernal, y es en referencia a las oraciones de Jesús. Está sencillamente preguntándole por qué oraba y todas estas cosas, y en qué sentido se le debe dar interpretación bíblica. Y obviamente la interpretación, la cual se le da a través de la Biblia, lo cual responde el hermano Bernal, es que todo es en referencia a su condición de Jesús como un hombre verdadero, pues obviamente Él es nuestro ejemplo a seguir. Lo que Jesús hizo como un verdadero hombre es ese ejemplo que nosotros debemos seguir. Cuando nosotros oramos, lo hacemos por esa necesidad como seres humanos, ¿cierto? Ahora, debemos entender que Jesús, si es Dios, debe de ser el Padre. Y como el Padre, Él es ese creador, ese que tiene la autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Así que vamos a oír la respuesta, y lo que yo quiero que nosotros enfaticemos es que el hermano Bernal nunca habla de un Jesús distinto. O sea, el hermano Bernal no habla de dos Jesuses, habla de un solo ser, ¿sí? De un solo Jesús que estaba como un ser humano. Vamos a mirar. Summarize it like this. We believe in the Father, Son, and Holy Spirit. When we say Father, we're speaking of God in relationship to us in covenant. Miren esto. He's the creator. Voy a devolverlo un poquito para que ustedes lo analicen. Lo que el hermano Bernal dice. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando de Dios en carne. Mire, cuando decimos Padre, estamos hablando de Dios en la relación con nosotros
en el sentido, venga a ver, lo devolvemos un poquito para que se pueda entender bien. Pónganle cuidado. And Holy Spirit. When we say Father, we're speaking of God in relationship ¿Se to da us cuenta? in covenant. He's the creator of all, so in one sense, he's the father of the whole human race. But particularly to those of us who follow him, serve him, in relationship to him. So when we say the Father, we're thinking of humans in relationship to God. When we say Son, we're thinking of God coming in the flesh to be our Savior. ¿Se When we dieron say cuenta? Holy Vamos a devolverlo otro poquito. Cuando decimos hijo, relación Dios, cuando decimos hijo, devolvámoslo otro poquito para que se pueda ver ahí. relationship to God. When we say Son, we're thinking of God coming in the flesh to be Dios our viniendo en Savior. carne, ¿se da When cuenta? we say Holy Spirit, we think of God working by his invisible spiritual presence active in our world, in our lives. Yahweh has become our salvation. So briefly, Permítame we yo, believe that the God of the Old permítame yo lo devuelvo Testament, un poquito Yahweh, porque es muy interesante esto, lo quiero enfatizar una vez más. Para aquellos que dicen que Jesús es solamente un hombre, que Jesús es solamente un hombre. Pero aquí dice, mire, estamos pensando en Dios viniendo en carne. O sea que Jesús, llamado el Hijo de Dios, no es solamente un hombre. ¿Sí? No es solamente un hombre. No es solamente carne. Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios en carne. Dios manifestado en la carne. Dios como un hombre entre nosotros. God. When we say Son, we're thinking of God coming in the flesh Mírelo, ahí está. to be Devolvámoslo otro poquito. Aquí está. Estamos pensando en Dios viniendo en carne. Analicemos que no dice aquí el hermano. Vamos a devolverlo un poquitín, un poquitín, un poquitín, un poquitín. Mire lo que dice aquí. Estamos hablando del Padre. Y también dice, estamos pensando, cuando, o sea, en la relación de Padre, ¿cierto? Estamos pensando también, luego sigue diciendo, en los seres humanos en relación con Dios. Cuando decimos, analice bien, vamos a ponerlo para que siga. say Son, we're thinking of God coming. Cuando decimos hijo, nosotros estamos pensando en Dios. Analice bien. Mire, cuando decimos hijo, nosotros estamos pensando en quién? En Dios viniendo en carne. Así que cuando hablamos del Hijo de Dios, no estamos hablando de un solo ser separado de Dios, el cual era solamente un hombre y ya. Porque si es así, tendríamos dos Jesuses. Un Jesús hombre carne por un lado y otro Jesús que es Dios que viene a vivir en ese cuerpo de carne, como muchos predican por ahí, lastimosamente. Pero el hermano Bernal, ¿quién es el hermano Bernal? Para los que no, de pronto no lo distinguen, el hermano David Bernal, él es el presidente a nivel mundial en referencia a la UPC, o Iglesia Pentecostal Unida Internacional, o conocida también aquí en Colombia como la Iglesia Pentecostés. Él es el presidente a nivel mundial referente a todo lo que tiene que ver con unicidad. Entonces el hermano, pues es un erudito que sabe muy bien lo que habla. Como todos los seres humanos también se equivoca, porque no vamos a decir que el hermano Bernal es infalible, también se equivoca, al igual que se equivoca cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros. Todos nos equivocamos, ¿cierto? Pero como el Señor es bueno, cada día nos enseña.
Pero en este tema estoy totalmente de acuerdo con el hermano Bernal. El hermano Bernal le está enseñando que cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos pensando en Dios manifestado en carne. Adelantémoslo un poquito. in the flesh. Ahí está. Vea. Estamos pensando en Dios viniendo en carne. Sencillamente. Ahí está. To be our Savior. When we say Holy Spirit, Para we think ser of nuestro God Salvador. working by His ¿Sí ve? invisible spiritual presence, Trabajando en active su in our paciencia life, in our espiritual, lives. etcétera, etcétera. Yahweh Literalmente has become significa, our salvation. So briefly, we believe that the God of the Old Testament, Yahweh, became incarnate in Jesus se Christ. encarnó. Escuchen Okay. esto. Se encarnó. Mira, volvámoslo un poquito. Están aquí señalando que cuando hablamos de Jesucristo, Yixas Christus, ¿sí? Yixas o Jesucristo, el griego, estamos hablando de Yahweh o Yud Hei Bat Hei, se encarnó en Jesucristo. No significa, escuche bien, que ahorita ustedes lo van a ver, no significa que Dios se metió o que un Jesús se metió dentro de otro Jesús, sino que en ese Jesús reside toda la plenitud de la deidad, lo que significa que ese Jesús posee todos los atributos y cualidades divinas. ¿Por qué? Porque es Yud Hei Bat Hei. Mira. Okay, so 2 points I just got. First of all, there's one God with no plurality of persons, no distinction of different persons within it. ¿Se da cuenta? Sin distinción de diferentes personas dentro. ¿Sí ve? Sigamos. Inside God, He's one personal being. And then the second point, Jesus Christ. Mire lo que dice aquí. Dentro de Dios. Él, escuchen bien, para los que dicen que Jesús es otro sujeto que no es Dios, que es solamente el Hijo de Dios. Dentro de Dios, dice acá, bueno, que no está como alguien dentro de Dios. Entonces aquí dice, Él es un ser personal. Y luego, el segundo punto, Jesucristo, analicemos bien, Christ is that one God manifested in the flesh. So He's not one of several different persons. que es Dios but the manifestado en fullness carne, of God. ¿sí? No de diferentes personas, pero la plenitud de Dios, escuche bien, Is in Jesus está en Christ. Jesucristo. Yes, La plenitud de Dios está en Jesucristo. Lo que significa esto es que Jesucristo no es un recipiente, sino que Jesucristo expresa la plenitud de lo que es Dios. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, algunos comparan a Moisés como un instrumento de Dios, pero ninguno puede decir que en Moisés se hallaba toda la plenitud de lo que es Dios. En ningún profeta, en ninguno. Pero en Jesús se halla toda la plenitud de lo que es Dios. when we say manifested in the flesh, that's important too. This is not just like God wearing a raincoat of Escuche bien. humanity. Escuche bien que cuando hablamos, vamos a devolverlo un poquito, cuando hablamos de Dios manifestado en carne, no significa que Jesús sea un impermeable de humanidad. Mire, esto es muy importante. Devolvámoslo otro poquito. Vamos a mirarlo aquí. Y cuando decimos manifestado en la carne, eso es así. Dice, eso es también, vamos a adelantarlo un poquito. Eso es también, es importante que esto no sea solo como Dios usando, ¿qué? Adelantémoslo.
un impermeable de humanidad. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque aquí nos damos cuenta que la verdadera unicidad no enseña que el Hijo de Dios era solamente un traje donde se metió otro tocayo Jesús que vino a vivir dentro del tocayo Jesús que estaba en la tierra. Ojo, esto es muy importante. Estos señores son de la iglesia Pentecostés Internacional, que están enseñando muy bien la unicidad. Esto es la unicidad verdadera, ¿sí? Lastimosamente, dentro de algunas personas, no voy a decir dentro de denominaciones o iglesias del nombre, no, personas, son seres humanos, que vuelvo y repito, como seres humanos nos equivocamos. Hermano, yo no tengo problema con decirle a algún hermano que me explique algunos puntos si no los entiendo. Varios hermanos me han enseñado algunos puntos y no me da pena decirlo. Me han explicado algunos puntos, los cuales yo no, de pronto, no he estado, ¿cómo pudiésemos decir? No quisiera expresarlos sin antes estar seguro de lo que voy a decir, porque nosotros somos personas que de una u otra manera influenciamos en las redes sociales y no podemos ponernos a predicar lo que se nos venga a la mente, sino lo que realmente esté avalado por la escritura primeramente y que estemos de acuerdo como un cuerpo en unidad en Cristo, como enseña la escritura. No debemos hablar cada uno por su cuenta lo que nos venga, no. Debemos hablar todos una misma cosa, estar en una misma mente, en un mismo sentido. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos están enseñando aquí. Dios dice que esto no es solo como Dios usando un impermeable de humanidad. O sea, no es como si Dios se estuviese colocando un traje, ¿sí? Un traje y la carne sea solamente un traje. No, eso no es. Por eso cuando hablamos del Hijo de Dios hay que tener cuidado. Porque cuando hablamos del Hijo de Dios no estamos hablando de solamente un traje. Estamos hablando de Dios manifestado en carne. Estamos hablando del Padre, porque si es Dios, es el Padre manifestado en carne. No es solamente un traje. O sea, hay que tener cuidado en eso. Sigamos adelante. But Jesus was fully God and he was fully man. Vea, Jesús completamente Dios y completamente hombre. ¿Se da cuenta? Vamos a devolverlo un poquito, porque esto hay que presentarlo bien. Mire, sino que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. ¿Qué significa esto? Que Jesús, siendo un solo ser, sencillamente, Él es Dios por su humanidad, por su naturaleza humana que adhirió a su ser, pero sin embargo Él nunca dejó de ser el ser divino. ¿Sí me hago entender? Sencillamente, lo que están enseñando ellos aquí es que Jesús, y démonos cuenta que no están hablando de dos Jesuses, no están diciendo, había un Jesús hijo que no era Dios y otro Jesús que sí era Dios. No, no, no. Están hablando de un solo Jesús. Por eso los discípulos nunca hablaron de dos Jesuses, ni de tres Jesuses. Los discípulos hablaron de un solo Jesús. ¿Sí ve? Y están diciendo, Jesús era completamente Dios y completamente hombre. ¿Sí ve? Esa es la doctrina unicitaria verdadera. So he was a real human being. Yeah. I like to say he was a human being just like Era un ser humano real como nosotros, en todos los sentidos, excepto sin pecado. Jesús oró a Dios, Jesús habló con Dios, como su Padre habla con su Hijo. Aquí es donde muchos no pueden entender esto. ¿Por qué si Jesús es Dios, oró? ¿Por qué si Jesús es Dios, oró? ¿Acaso Él no era Dios? Claro que sí era Dios. Era Dios.
Pero recordemos que Jesús estaba en la condición de un hombre verdadero y auténtico. Y como ese hombre verdadero y auténtico, Él es ese ejemplo para todos los seres humanos. Le sigamos a Él. Ejemplo os he dado. ¿Sí? Así que Jesús oró desde su condición de un verdadero hombre como un descendiente de los patriarcas, porque la Biblia es clara. No podemos tomar la mitad de la verdad y la otra mitad desecharla. La Biblia dice que Jesús en cuanto a la carne era un descendiente de los patriarcas, pero también la Biblia dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Entonces, como un hombre verdadero y auténtico, él ora, porque incluso él no podía quebrantar la Torá. ¿Qué dice por allá en el Tanaj? Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Qué dice por allá en Jeremías? Jeremías. Le voy a leer el texto. Permítame. Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Dios de toda carne. Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así que Jesús, siendo Dios, es el Padre, y siendo Dios, Él es Dios de toda carne. Y recordemos que ese mismo Jesús, que es Dios, también estaba en los días de su carne. Así que siendo Dios, Él es Dios de esa carne, de esa humanidad, de esa participación en la humanidad, en la carne. Como descendiente de los patriarcas tenía su Dios, como todos los patriarcas, a causa de la participación en la carne. Pero siendo el mismo Jesús, siendo el Espíritu Eterno, es Dios de toda humanidad, de toda carne. Así que esto es muy fácil de entender. ¿Sí ve? Cuando no le ponemos límites a Dios, pero cuando nosotros miramos con una mentalidad netamente humana, limitada, y decimos, pero es que es imposible. Para Dios es imposible que Dios haya asumido una humanidad. Eso es imposible. Dios no es hombre, etcétera, etcétera. Es gente que tiene la mente limitada. Pero recordemos que el Señor, Él es ilimitado como el Espíritu Eterno. Él mismo dice, ¿habrá algo que sea imposible para mí? El mismo Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Sigamos oyendo. Two different persons, but God is one. We already know that. So what's going on here is Jesus speaking as a real human. And so I like to say that everything that you and I could say about God or to God, Jesus had to be able to say the very same thing if he's going to be really human. The only thing he didn't have to do, he didn't have to repent because he never sinned. He didn't need to be born again because he was not a fallen human in need of salvation. He was God. But you're right. When we say God manifested in the flesh, we don't just mean God in the body. But flesh Escuchen here esto. means human identity. Mira. Miren, mis hermanos. Lo vuelve a repetir el hermano David Bernal. Vamos a devolverlo un poco, porque esto es muy interesante, hermanos. De verdad que es muy interesante. Dice aquí, mire lo que dice. Pero tienes razón cuando decimos que Dios se manifestó en la carne. We don't just mean No solo significa, escuchen bien, cuando decimos Dios se manifestó en carne, no solo significa, escuchen, God in the body. en un cuerpo. Cuando decimos Dios se manifestó en carne, esto no significa que no solo en un cuerpo, o sea, que Dios se metió en un cuerpo como si el cuerpo fuese simplemente un vehículo donde Dios se movía dentro de ese cuerpo. Porque muchos hoy han caído en ese error, enseñando sencillamente una doctrina totalmente equivocada. Esa doctrina realmente es una doctrina ajena a la Escritura. Realmente es un poco, podemos decir que casi un semiarrianismo, tal vez podemos
presentarlo allí. Creo que esa era la doctrina que enseñaba Pablo de Samosata a principios, ¿sí? Por ahí en el siglo IV. Bueno, sigamos. But flesh here means human identity. So, Sino que carne, que significa identidad humana. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de Dios en carne, significa identidad humana. Dios identificándose como los seres humanos. Eso es lo que significa Dios manifestado en carne. Dios en la carne no significa Dios metido dentro de un hombre carne, sino Dios identificado como un hombre entre nosotros. Eso es lo que significa. ¿Sí ve? Lo está diciendo el presidente a nivel mundial de los unicitarios en este momento. ¿Sí? El hermano David Bernal. Y esto refuta a muchos por ahí, no voy a decir nombres, a muchos por ahí que andan predicando unas doctrinas de tocayos. Hay muchos por ahí predicando unas doctrinas de tocayos. Y eso de verdad me tiene muy preocupado. Me tiene muy preocupado porque ya la verdad uno se asombra porque primero teníamos que debatir contra trinitarios, arrianos, etc. Pero ahora ya hay que incluso enseñarle, bueno, eso está bien, enseñarle a algunos hermanos si de pronto están equivocados, a mí también me han enseñado, pero el problema no es que nos enseñen o que enseñemos, el problema es que cuando estamos en un error o cuando estemos en un error, nos dejemos enseñar, porque hay mucha gente que su orgullo y su altivez los lleva a creerse sabios en su propia opinión y dicen que es lo que ellos dicen y no más. Pero mire, aquí tenemos nada más y nada menos que el hermano David K. Bernal, con el cual en una ocasión, lo digo de verdad, me siento muy contento, muy gozoso. En una ocasión compartimos unos chats y me saludó. Se nota que es una persona muy humilde. Hablamos unas cuantas palabritas y la verdad nunca más volvimos a hablar, pero sí, en su momento voy a ver cómo le escribo nuevamente, porque quiero hacerle algunas preguntas al hermano Bernard. Se ve que es una persona humilde, porque cualquiera, no le, y más una persona de un nivel, digamos, ¿qué podemos decir? De conocimiento, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Y a pesar de eso, pues es humilde y qué bueno que conserve esa humildad, porque así debemos ser todos. No debemos crecernos que porque el Señor nos ha colocado en un lugar alto. Aquí el grande y el sublime se llama Jesucristo. Sigamos. maybe we can use terms like the human personification of God or the classic theological term, the incarnation. Encarnado. God, algunos hermanos se asustan y dicen, oye, es que ese término encarnación o encarnado, eso es católico. Hermanos, la Biblia enseña claramente que el verbo que es Dios fue hecho carne. Término teológico clásico, dice aquí el hermano, la encarnación, Dios verdaderamente, sencillamente, se encarnó o fue hecho carne o participó en la carne, como usted quiera entenderlo. ¿Sí? Sigamos. truly a human being. Jesus is both God and man. Vea, es tanto Dios como hombre. And of course, one of the ¿Se da cuenta? Jesús es tanto Dios como hombre. Ahí estaba. Y lo voy a devolver para que ustedes lo vean. Bien. Adelantémoslo. both God and man. Miren. Jesús es tanto Dios como hombre. Nótese y démonos cuenta, mis hermanos, que el hermano Bernal no dice un Jesús, hijo de María. Ese Jesús es solamente un hombre
Y el otro Jesús, que es el Padre, ese sí es Dios. No, el hermano no está diciendo, no está hablando de dos Jesús, está hablando de un solo Jesús. Está diciendo Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Ahora, que yo conozca en la Biblia, al menos en la Biblia, lo que yo conozco, la Biblia nos habla, hablando del Jesús de Nazaret, hay un solo Jesús. Y ese Jesús, como lo dice incluso en el mismo libro teológico o de enseñanza de Manual de Instrucciones de la Internacional y en la Iglesia también Pentecostal Unida, nos habla de un mismo Jesús y la Biblia, primeramente como autoridad, nos habla de un solo Jesús que participó de nacimiento como todos los seres humanos. ¿Significa esto que Jesús comenzó a existir? ¿Significa esto que Jesús comenzó a existir allí? No. Jesús ya existía siempre porque Él es Dios. ¿Sí? Jesús ya existía siempre. Él ha existido siempre como el Espíritu Eterno. Eso no significa que Jesús comenzó a vivir. No. Entra en la condición de un hombre verdadero aquí en la tierra a participar de lo que todos los seres humanos participamos. En un tránsito por esta tierra, pero Jesús, siendo el Espíritu Eterno, Él ha vivido siempre. Jesús comenzó su existencia aquí en la tierra como un hombre y finalizó su existencia aquí en la tierra como un hombre cuando fue a la cruz. El único Jesús. Pero siendo el Dios eterno, siguió viviendo. Por eso Él es el inmortal. Porque Él siguió viviendo, aunque dejó de existir como un hombre aquí en la tierra, siguió viviendo porque Él es el Espíritu Eterno. Él es el inmortal. Jesús, siendo el Espíritu Eterno, siguió vivo. Por eso pudo decir en Juan 2:19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Porque aunque dejó de existir como hombre físicamente aquí en la tierra, como Dios, como el Espíritu Eterno, siguió vivo. Y Él mismo levanta su propio tabernáculo. Y recordemos que nuestro propio tabernáculo no es otro ente aparte de nosotros. Un día nuestros cuerpos serán levantados, glorificados, así como el cuerpo de Cristo fue levantado. Pero no significa que nuestros cuerpos vayan a ser otro sujeto distinto de nosotros, otra persona distinta, otro ser. No. Es nuestro propio tabernáculo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que muchos no entienden. Sigamos. At the same time. And of course, one of the classic passages we get, you've quoted Deuteronomy 6:4, God is one. Colossians 2:9 will speak of the deity of Jesus Christ, among many other passages. It says, in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. El hermano cita Deuteronomio 6:4 para hablar de que Dios es uno. Claro, eso es verdad. Jesús es Dios, Él es uno. Aquí la Biblia nos habla de la plenitud de la deidad que habita en Jesús corporalmente. Quiero señalar algo. Cuando la Biblia nos habla de deidad, no nos habla de un sujeto. Cuando la Biblia nos habla de deidad, nos habla de la naturaleza divina. Cuando nos habla de deidad, la deidad no es un sujeto, la deidad no es un alguien, la deidad es algo. La deidad es una característica o podemos decir que un atributo mismo de Dios. ¿Sí? Así como lo es el amor. ¿Sí ve? Así como lo es la gracia, la misericordia, bueno, etc. Pero cuando hablamos de la deidad, cuando la Biblia nos dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, lo que nos está diciendo es que en Jesús se halla plenamente todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Entonces, es categórico que Jesús no es un hombre solamente, como dicen los dinámicos. No es un hombre bueno, por ahí como dicen los testigos de Jehová o el arcángel Miguel. No. Jesús es Dios. Dios manifestado en carne. Sigamos. So bodily there signifies his true human identity. Godhead signifies his true identity as God. And to make it Escuchen clear, eso. Cuando se habla de Jesús, que es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios, se está hablando de su identidad como ser humano y como Dios. Identidad, no de dos personas divinas ni de dos sujetos, de su identidad.
Él se identificó como todos los seres humanos por su participación en la carne. Pero también al mismo tiempo, ese mismo Jesús se identifica como Dios. Mire, significa su verdadera identidad como Dios. ¿Sí ve? Sencillo. No dos personas divinas, ni dos sujetos distintos. No, una doble identidad. Y algunos dirán, oiga, pero ¿cómo así que doble identidad? Sí, claro, una doble identidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro aquí. Supongamos que David Urrea tiene la identidad como persona jurídica, ¿cierto? Pero David Urrea, identificándose como persona jurídica, si va a un banco a que le den dinero, no le van a dar dinero. No le van a dar dinero. ¿Por qué? Porque yo necesito identificarme como persona natural. Un solo David Urrea tiene allí doble identidad. ¿Se da cuenta? Eso lo puedo hacer yo, que soy un ser humano limitado, cuanto más el Dios eterno. Mis estimados hermanos, esta verdad en el Señor es grande. Hermano. Adelante. All the fullness of the Godhead. Bueno, ahí termina este video. Hermanos, quiero decirles, este video no lo hago con la intención de ofender a nadie, ni más faltaba. Este video, mis hermanos, lo hago con la intención de que crezcamos en el conocimiento y en el Señor. Seamos sencillos, seamos humildes. Reconozcamos que todos los días necesitamos aprender del Señor. Reconozcamos que no nos las sabemos todas. Reconozcamos si estamos fallando en algún punto, hermanos. Enderecemos nuestra forma de entender. Si estamos predicando mal la doctrina, si hay que desaprender para volver a comenzar y volver a arrancar, hermano, hagámoslo. Pero, hermano, no prediquemos cada uno lo que nos venga a la cabeza. Prediquemos lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Porque haciendo esto, dice el apóstol Pablo, te salvarás a ti mismo y a todos los de tu casa. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. De lo que enseñamos, ¿sí? De la doctrina, ¿cierto? Y, bueno, que el Señor Jesús nos ayude. Hermano, le invito a que se suscriba, le invito a que comparta y hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.